Señor les continúe bendiciendo, iglesia. El Señor les bendiga más. Aleluya. Hoy hay un tema muy poderoso. Yo sé que Dios le va a hablar a mucha gente hoy, porque ya el Señor trató conmigo con esta palabra. Y quiero invitarte a que te pongas de pie nuevamente para leer la Escritura, la Santa Escritura, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos del 11 al 16. Lucas 7, del 11 al 16. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando encuentren esa escritura, me dan un amén poderoso. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Rey eterno, al Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer esta palabra para honrar a esos tres grandes. Y leemos en Lucas 7, capítulo 7, versículo 11 al 16. Y dice la escritura así. Aconteció después que él, refiriéndose a Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Diga conmigo: Dios ha visitado a su pueblo. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque hoy tú nos visitas de una manera especial. Gracias porque tú llegas, Señor, justo a tiempo a atender la necesidad de tu pueblo. Padre, es esta palabra bendiciendo cada vida hoy aquí presente, aquellos también que se conectan a través del internet, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque tú no nos abandonas, tú nunca nos dejas solos, Señor. Sea esta palabra haciendo, Señor, la obra, el efecto para el cual tú la has enviado en cada uno de nosotros. Y damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia, el Señor les continúe bendiciendo. La gloria es del Señor, aleluya. Estamos muy contentos de estar nuevamente en nuestro nuevo hogar, en nuestra nueva casa, aquí donde el Señor nos ha movido. Y yo sé que el Señor seguirá glorificándose y haciendo grandes cosas. Esta palabra de hoy, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, es una palabra poderosa, iglesia. Es una palabra que viene a tocar las fibras más sensibles de los corazones. Es una palabra que tiene poder para traer vida donde aquello que se pensaba que no tenía vida, que estaba muerto. El tema bajo el cual vamos a predicar este mensaje es cuando Dios te visita. Cuando Dios te visita, grandes cosas suceden. Grandes cosas suceden porque Él es bueno, porque Él es poderoso, porque Él nunca se olvida de sus hijos. Amén. Dice la palabra que Él iba caminando con sus discípulos, que iban hacia una ciudad que se llama Naín. Pero resulta que Él venía de otra ciudad que se llama Capernaum, donde había hecho muchos milagros también. Había hecho milagros poderosos, había sanado el siervo de un centurión y había hecho muchas otras cosas más. Y los discípulos caminaban con él y no entendían por qué Jesús tenía que ir ahora hasta otra ciudad, una ciudad que según dice
la geografía, pues quedaba a prácticamente un día de distancia caminando. Ustedes saben que todo era a pie, todo era caminando. Entonces los discípulos tal vez se preguntaban, ¿por qué Jesús tiene que ir tan lejos? ¿Por qué si ya estuvimos en Capernaum y Él hizo muchos milagros y allí la gente recibió bendición y allí la gente recibió vida y allí la gente pues estuvo contenta con Él? ¿Por qué tenemos que ir tan lejos a este lugar, a Naín? Ellos no sabían por qué Jesús quería pasar por aquel lugar tan lejos. Ellos no entendían por qué Él tenía ese afán de ir a Naín. Pero Jesús sí sabía para qué Él iba a ir allí. Jesús sabía dónde se necesitaba un milagro. Jesús sabía quién necesitaba un milagro y cuándo lo necesitaba. Por eso Él iba hasta aquel lugar con tanta diligencia. Y dice que llegando cerca de la puerta de la ciudad, allí se encontró con un entierro. Iban a enterrar a un difunto. Y dice la Escritura que era el hijo único de una mujer que además era viuda. Ya había perdido a su esposo y ahora perdía a su único hijo. Ella se quedaba prácticamente sola. Por eso dice la palabra que cuando Jesús la vio, se compadeció de ella. Tuvo compasión, tuvo empatía. Él conocía su dolor, Él conocía su sufrimiento, Él conocía su llanto, Él conocía la desesperanza que había en aquella mujer que al ser viuda, lo único que le quedaba como familia era su hijo y también se había muerto. Por eso Jesús fue hasta Naín, por eso Jesús fue hasta aquel lugar. Yo quiero que tú entiendas que muchas veces la gente no va a entender por lo que estás pasando. La gente no va a saber el proceso que tú estás viviendo, pero hay alguien que sí lo sabe, hay alguien que sí conoce, hay alguien que se ha visto tus noches, hay alguien que se ha visto tus noches de llanto, de dolor, de rodillas, de clamor, y ese se llama Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor porque Él sí sabe, Él te conoce, Él entiende. Él ha visto tu sufrimiento, tu clamor, y Él nunca te abandona, ni te deja sola, ni te deja solo. Por eso en esta mañana, Él está aquí visitando tu corazón. Porque Él conoce lo que te ha traído hasta este lugar. Él lo sabe todo. Puedes ser tú esa persona que ha estado clamando a Cristo, que ha estado clamando a Dios. Puedes ser tú esa persona que estás esperando ese milagro de Dios, esa respuesta a una situación que te quita el sueño, que te quita la paz, que te quita el gozo. Él ha venido por tu milagro. Él ha venido por tu milagro, así como llegó a donde aquella mujer a darle esa bendición. Él también ha venido, y dice la palabra que aunque 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí Él desciende, ahí Él derrama de su gloria, ahí Él derrama bendición. Si 2 o 3 solamente le creyeren, la palabra dice, porque al que cree todo le es posible. Amén, aleluya. Y cuando Él visita lo que era muerto, cobra vida. Aquel muchacho que estaba muerto, que era un difunto, dice, aleluya, que cuando Él tocó el féretro, el muchacho se incorporó, cobró vida, volvió a vivir, volvió a respirar, volvió a sonreír, volvió a poder abrazar a su madre, y la madre pudo volver a abrazar a su hijo, pudo volver a correr, a caminar, a jugar, a sonreír, porque eso es lo que Cristo hace en nosotros, que nos da vida nueva, que nos da gozo, que cambia nuestro lamento en baile. Amén. Aquello que no alcanzaba, sobrará. Aquello que parecía ruinas, será restaurado, porque Él hace las cosas nuevas.
He aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice la Escritura. En aquel lugar, Naín, aquella ciudad que se llama Naín, Cristo fue por aquella viuda. Cristo fue al encuentro de una mujer necesitada, de una mujer desesperada, de una mujer en sufrimiento. Pero aquí en Filadelfia, Él viene hoy a visitarte a ti. Él viene hoy a abrazarte a ti. Él viene a consolarte a ti. Él viene a levantarte a ti. Él viene a compadecerse de nosotros. Dice la palabra, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Eso te dice el Señor hoy. No llores. Yo enjuago toda lágrima. No llores, te dice el Señor en esta mañana. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos reciben eso del Señor? Aleluya. Dice la palabra que inmediatamente Él se acercó al féretro, ocurrió el milagro. Porque cuando Cristo llega, cuando Dios te visita, milagros suceden, grandes cosas suceden. Y fíjense que dice que ocurrió cuando Él se acercó, porque eso es lo que Él quiere, estar cerca de ti, que estés cerca de Él, que te acerques, que lo busques, que lo llames, que abras tu corazón, que abras tu casa, que abras tu vida, que te entregues más a Él. Inmediatamente Él se acercó, le dijo al joven, levántate. Puede que te encuentres en desánimo, puede que te encuentres en una situación que tú crees que es una derrota, que se agotaron tus fuerzas, que ya no hay posibilidades, que ya no hay respuestas, que estás por el suelo. Te sientes tirado, te sientes tirada, abandonada. El Señor te dice en esta mañana, a ti te digo, levántate. A ti, iglesia, Filadelfia, te digo, levántate. Levántate en esta mañana. No estás sola. Él vino a consolarte. Él viene porque sabes que te faltan fuerzas. Porque sabes que estás a punto de tirar la toalla. Él viene a ti porque piensas que esa situación tan grande que estás viviendo o que has vivido durante muchos años ya no tienes salida y que vas a terminar con ella de seguir viviendo toda la vida. No. Él viene para darte una nueva esperanza como se la dio a aquella madre. Él ha venido porque Él conoce tus temores, porque Él conoce tus miedos, porque Él conoce lo que tú necesitas. Él sabe que es tiempo exacto para visitarte, el tiempo perfecto, el tiempo justo, el tiempo en el que has estado esperando. Y la palabra dice que Él nunca llega tarde, que Él envía su lluvia fresca, su lluvia temprana, su lluvia tardía. Él nunca llega tarde. Pero a veces nosotros en la tribulación, en la adversidad, en el problema, nos nublamos, nos ofuscamos y no vemos que Él está allí. No vemos que su presencia siempre está con nosotros. No vemos que su cobertura siempre está con nosotros. Pero la palabra dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Es un poquitito nada más lo que el Señor te ha hecho esperar, pero ahí Él está hoy y te está respondiendo y te está diciendo, yo vengo al encuentro contigo, yo vengo a darte la vida, yo vengo a darte la bendición, el milagro, la respuesta que estás esperando. A veces sentimos que la espera es larga, a veces sentimos que en la espera Dios se ha olvidado de nosotros, pero déjenme decirles, esa espera tiene un propósito. Esa espera, la que Dios permite que nosotros pasemos, tiene un propósito. No significa que Él te ha abandonado, no significa que no escucha tus oraciones, significa que Él nos está dando una oportunidad de fortalecer nuestra fe, de fortalecer nuestro carácter muchas veces, de tratar con el carácter de nosotros muchas veces. En esa espera, Dios nos prepara para la bendición que ha
de venir. Esa espera es como el preámbulo, la antesala para el cumplimiento de esa promesa, para la realización de ese milagro. Quiero que sepas que Él nunca nos abandona. Él nunca te abandona. Él conoce tu vida, Él conoce tu familia, Él conoce cuál es tu aguijón, cuál es mi aguijón. Él sabe la dirección de tu casa, conoce tu ciudad, tu barrio, el número de la casa, conoce tu camino, tu ruta, tu dirección, conoce tu familia, tu esposo, tus hijos, el nombre de cada uno de ellos. Dice la palabra que desde el vientre nos puso nombre, desde que antes de que naciéramos nos puso nombre. Él conoce cada detalle de tu vida. Dice, te llamé por tu nombre, aunque no me conociste. Él sabe quién eres tú. Él sabe quién soy yo. Él sabe lo que has vivido, lo que estás viviendo. Sabe lo que necesitas. Te puse nombre, mío eres tú. Te puse nombre, mía eres tú, te dice el Señor en esta mañana, porque yo, Jehová, Dios Santo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Él viene al encuentro para salvarnos del peligro, de la muerte, de la enfermedad, de la aflicción. Aquella mujer estaba tan angustiada. Póngase usted en el zapato de aquella mujer tan desesperada, sin esperanza alguna. Nadie podía ayudarla, nadie podía consolarla, nadie podía resolverle el problema tan grande que ella estaba viviendo. Su hijo, su esposo, con quien ella contaba, ya no estarían más. Y sobre todo, un momento muy difícil para su vida, porque al quedar viuda, quedó sin el sustento, quedó sin el soporte, quedó sin el cuidado, sin la protección de su esposo. Pero al morirse el hijo, que era su primogénito, ustedes saben que a los primogénitos en el tiempo antiguo se le daba mucho valor, se le daba mucha prioridad, y cualquiera podía ayudarla a ella, porque su hijo estaba ahí, su hijo estaba vivo para que no le faltara nada. Pero al faltarle el hijo, ya no había una razón para que nadie la ayudara, porque ya no había nada que hacer. Entonces, esta mujer se enfrentaba a un futuro incierto, a un futuro muy difícil, muy precario, de mucha necesidad. Y es en ese momento preciso cuando Dios nos visita, en el momento de la necesidad, en el momento de la adversidad, en los momentos de tribulación, de las pruebas, es cuando Jesucristo entra en escena en nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Así es que, iglesia, si has estado atravesando por un momento de mucha dificultad, yo te invito en esta mañana a que abras tu corazón a Cristo, a que le abras tu corazón, a que lo dejes entrar, a que dejes que Él tome el control de tu vida, porque Él conoce tu dolor. Él conoce eso que te ha hecho la vida miserable, que te ha hecho la vida difícil. Él conoce esa humillación que has vivido, ese maltrato, ese rechazo que has vivido. Él conoce esa necesidad, lo que te falta, de lo que careces. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe que tu nevera está medio vacía, que tu carro está en el no del empty, sino del échame para la gasolina. Él lo conoce. Él lo sabe todo. Dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra y que Él ve a los justos y los asiste. Bendito es el nombre de Cristo. Él conoce cuál es la bendición que estás esperando. Él sabe por lo que tú ya has clamado. Y cuando Él llega y cuando Él visita, entonces todo se trastorna, todo se cambia, todo se pone al revés, vueltas para arriba. Se va la tristeza, se va el dolor, se va la muerte, se va la miseria, se va la enfermedad, se va el llanto, se va el miedo, se va el temor, se va
Todo lo que no es de Dios, cuando Él visita tu casa y tu vida, viene gozo, viene paz, viene alegría. Cuando Él nos visita, milagros suceden. Lo sobrenatural se hace realidad. Cuando Él visita, todo lo que está torcido se endereza. El cojo camina, el paralítico se levanta, el enfermo se sana, el ciego vuelve a ver, el débil cobra fuerzas, aleluya. El triste vuelve a reírse y vuelve a tener gozo, porque lo que era muerto cobra vida, lo que era seco vuelve y retoña. Ese es el Cristo al que tú y yo le servimos. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué Él no llegó antes? Si Él sabía que yo estaba pasando por este problema, si sabía que yo iba a meter la pata, ¿por qué no llegó antes? ¿Por qué no lo evitó? ¿Por qué no se interpuso para que eso no me sucediera? Es que la palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones. Él va a permitir que hayan aflicciones. No quiere decir que no vamos a tener aflicciones, no quiere decir que no vamos a tener sufrimientos, que no vamos a tener necesidad. La diferencia está en que en medio de esa necesidad, de esa aflicción y de ese dolor, Él está con nosotros y Él se glorifica y Él hace cosas grandes y Él hace maravillas. Él llega justo en el tiempo perfecto porque Él conoce tu clamor. Él conoce el clamor de cada uno de sus hijos. Dice que sus oídos están atentos a la oración del justo. Amén. Cuando oras, cuando clamas, cuando te humillas, entonces le das la autoridad para que Él entre, para que Él obre, para que Él tome el control. Por eso Él permite muchas veces que haya un tiempo de espera. Por eso Él permite que haya un tiempo de sufrimiento, de tribulación o de prueba. Por eso permite las luchas, las batallas, para que nosotros nos acerquemos a Él. Dice que Él fue y se acercó a la viuda. Él quiere estar más cerca, nos quiere más cerca para entonces tocar y hacer el milagro, como lo hizo con el hijo de la viuda. Y le dijo a ella, no llores, no llores. Recuerda que el Señor te dice eso en esta mañana. Él ha venido hoy a ti porque Él ha visto que has estado a punto de caer. O porque Él ha visto que te caíste y necesitas fuerzas para levantarte de nuevo. Por eso Él ha venido aquí. Por eso Él ha venido a visitarte con esta palabra poderosa. No es solamente exclusiva para la viuda de Naín. Es para ti que eres hijo, que eres hija del Rey, de reyes y Señor de señores. Amén. Él sabe lo que necesitas. Él sabe que estás en Naín en este momento y que estás en un sufrimiento y que estás en una necesidad y Él va a visitar tu ciudad. Él va a visitar tu casa. Dice la palabra que cuando llegó cerca de la puerta, Él está cerca de la puerta para visitarte. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos quieren abrirle la puerta? Aleluya. Denle otro aplauso al Señor. Abra la puerta de su vida, abra la puerta de su corazón. Aleluya. Escuche algo, iglesia. Jesús visitó aquella ciudad, visitó aquella viuda. No dice que ella lo estaba pidiendo. No dice que ella estaba clamando. Simplemente dice que ella estaba en luto, que estaba llevando a enterrar a su hijo difunto. Y Él vino y tuvo compasión de ella. Y se le acercó. ¿Cuánto más tú y yo que clamamos, que oramos, que nos tiramos de rodillas a pedirle al Señor por una situación,
por un hijo, por un matrimonio, por un esposo, por una esposa, por un familiar, por una situación económica, por un empleo, por una situación en tu negocio, por una situación legal, por un litigio, ¿cuánto más tú y yo que clamamos con fe creyendo que Él lo puede hacer, no se acercará y tocará y hará el milagro? Aleluya, yo lo creo que Él lo puede hacer. Se detuvieron los que llevaban el féretro. Los que venían a beber café y hacer cuentos al velorio. Él le cambió los planes, le barajó los planes. Cada quien para su casa. Aquí no hay muerto. Aquí lo que hay es vida. Donde Cristo está hay vida, no hay muerte. Hay alegría, no hay llanto. Hay gozo, no hay tristeza. Aleluya, levántate. Muchacho, levántate. Ustedes se imaginarán el susto que se pegaron a aquella gente. Dice que todos tuvieron miedo. Le tuvieron miedo cuando vino el dueño de la vida. Le tuvieron miedo cuando vino el que hace los milagros. No es para tener miedo, es para gozarse, es para maravillarse, es para contar de sus maravillas. Aleluya. Dice la palabra que el muchacho empezó a hablar. Imagínense usted, tenía como 2 horas sin hablar, a lo mejor o 3 horas de muerto sin hablar, callado. Cuando él se vio vivo de nuevo, empezó a hablar y empezó, me imagino que a reírse y a contar historias. Cristo quiere que tú hables. Él quiere que tú hables, que abras tu boca y que cuentes de su grandeza, de su poder, de sus maravillas, de su misericordia, de su perdón, de todo lo bueno que es Él y que ha sido contigo. Abre tu boca y habla y testifica. Dice que aquellos decían, wow, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ellos reconocieron que ese era el pueblo de Dios. Porque fue la gente que dijo eso, no fue ni siquiera los discípulos, fue la gente, el gentío que había. Y dijeron, wow, pero Dios vino entonces, Dios nos visitó, mira el milagro que hizo. Si lo hizo con ella, lo puede hacer conmigo. Si lo hizo con la viuda, lo puede hacer con mi casa, lo puede hacer con mi matrimonio, lo puede hacer con mi salud, lo puede hacer con mis finanzas, lo puede hacer con mi hijo, con mi hija que está descarriado, que está descarriada, con mi esposo. Lo puede hacer, puede restaurarlo todo. Él puede hacer cosas nuevas y maravillosas. La gente se maravillaba. Y nosotros muchas veces, los hijos de Dios, estamos como así, como sin sal, como desabrío, como sin sazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cristo transformó en alegría la desesperación de aquella mujer y Él quiere hoy transformar tu desesperación en alegría, tu desesperanza en esperanza. Toda rama seca reverdece de nuevo como la vara de Aarón cuando Cristo llega. Es que no hay nada que se pueda quedar igual si usted le abre la puerta, porque ella lo recibió. Ella dejó que él se acercara al féretro. Me imagino que también abrieron la tapa. Hay que abrirse al Señor. Hay que dejarlo entrar. Hay que dejarlo acercarse para que entonces Él pueda obrar. Bendito es el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Todo el mundo probablemente a partir de ahí estaba a punto de cumplir, ir al entierro y después olvidarse de la viuda. Ya no había nada que hacer con ella, pero hay alguien que no se olvidaría de ella, que nunca se olvidó, y es Cristo. Hay alguien que nunca se va a olvidar de ti y es Jesucristo. Amén. En esta mañana yo te quiero decir que así como el Señor tuvo compasión de aquella mujer que no la conocía, Él te conoce. Él nos conoce a nosotros porque nosotros le dijimos, Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te reconozco como mi Salvador, mi Señor. Él nos conoce. Entonces, Él está siempre ahí, siempre para levantarte. Dice
que no dejará avergonzar a sus hijos, que los que miraron a él, sus rostros fueron alumbrados. Por más que oscuro veas el panorama, tu rostro será alumbrado. Por más que vinieron tinieblas en Egipto, dice que solamente había luz en la casa de los hebreos. En tu casa la luz de Cristo siempre brillará si le das entrada, si crees. Amén. Vemos nosotros aquí a el Señor haciendo un milagro que para muchos era imposible. Porque resucitar a alguien, ni los médicos tienen esa facultad para hacerlo. Entonces es probable que tú te estés preguntando, sí, pastor, pero es que mi problema es tan grande, es que usted no entiende, es que usted no sabe. Es que yo no tengo ni por dónde empezar. Es que no sé ni cómo buscarle la vuelta. Yo he estado ahí también, déjame decirte, yo personalmente he estado en esa misma situación o en situaciones parecidas donde me levanto un día, es más, donde no he podido dormir, donde me levanto un día y digo, Señor, hoy no sé cómo orar ni siquiera. Hoy no sé qué pedirte ni siquiera, porque son tantas cosas. Pero Dios empieza una a una, poco a poco, cambiando, tocando personas, cambiando el panorama, poniendo las cosas a tu favor, siendo propicio a ti, a tu vida, a tu casa, a tu familia. Toca el corazón del jefe tuyo, toca el corazón de un hermano, toca el corazón de un vecino. Cambia las cosas, cambia una ley, hay algo que viene a tu favor, hay algo que se mueve en el mundo espiritual sin que tú te des cuenta, pero Dios siempre está trabajando para nosotros y para sus hijos, para Él darnos la bendición, para Él cumplir las promesas que por mucho tiempo nos ha hecho. Así que te quiero invitar en esta mañana a que te pongas de pie.